Buenas tardes, saludos, espero se encuentren bien muchachos, ¿cómo están? Ok, como lo prometido es deuda, como dicen por allí, hoy les voy a estar enviando, disculpe que no se lo había enviado el día de ayer porque tenía muchas actividades y sin embargo estaba pendiente para enviarle todos estos tips en relación a lo que va a ser el juicio simulado que está pautado para el día viernes a partir de la 1:30 de la tarde, en el cual en esta cátedra de Derecho Procesal Civil vamos a estar realizando o tematizando lo que es el juicio oral y público, tal cual como lo hemos venido instruyendo en la cátedra respectiva. Así que muchachos, sean ustedes bienvenidos y por acá les dejo todos los tips correspondientes para que sepan cómo la estructura en cuanto a los personajes que les corresponde actuar en este juicio simulado. Como podemos observar, he estado transcribiendo algunas cosas y cómo va a ser la estructura para este juicio que vamos a realizar, el juicio simulado para la fecha respectiva del día viernes, ¿no? Viernes 27, si mal no recuerdo, de este mes de febrero, a partir de la 1:30. Así que tomen pendiente o estén pendiente con este audio, con este video que les estoy enviando para que más o menos tengan cómo guiarse. En este sentido, cuando nosotros estructuramos el juicio oral y público en materia civil, según por supuesto lo ordenado en el Código de Procedimiento Civil venezolano y los roles que nos intervienen en el mismo. Así que este juicio, como les indiqué, vuelvo a repetir la fecha para el día viernes 27 de febrero a la 1:30 de la tarde, en la sala de juicio de la Universidad José María Vargas, piso 1, en la cual deben tomar sus debidas precauciones al respecto. Como todos sabemos, nuestro Código de Procedimiento Civil venezolano es más escrito que oral. Aquí le dejemos una estructura y explicación de cómo debería realizarse dicho juicio oral y público. Exijo entonces, una vez que la cátedra de Derecho Procesal Civil en cuanto a la teoría general del debido proceso. Ok. Sin embargo, vemos que aparte de que es escrito, vemos que resalta mucho lo que es la parte de la oralidad en los juicios, ¿no? Y en materia civil, por supuesto, manifiesta principalmente en el procedimiento oral, artículos 859 al 880 del Código de Procedimiento Civil. Les recomiendo por favor que los lean, que los analicen, todas esas normativas existentes. Y es un proceso que es muy ágil y que es ordinario, diseñado para causas de menor cuantía o materias específicas. Aquí tienes entonces una estructura real, paso a paso, de cómo se desarrolla la audiencia. En primer lugar, tenemos la estructura de audiencia oral y pública, como podemos observar. Una vez terminada la etapa de instrucción, que son las pruebas, el juez fija la audiencia dentro de los 15 días siguientes. Una vez terminada esta instrucción en cuanto a las pruebas que estamos indicando, el juez fija, como le habíamos indicado, la audiencia dentro de los 15 días siguientes. Primero tenemos una apertura y los alegatos iniciales. Aquí el debate es dirigido sobre todo por el juez, ya que la dinámica se sigue en este orden. Vamos posteriormente a hacerles llegar este material para que ustedes lo repasen, lo estudien, lo analicen y bueno, estén más seguros de lo que van a realizar, tal cual como lo hemos indicado en las otras clases. Existe una exposición del demandante, ¿no? El actor expone de forma oral su libelo de demanda y los argumentos que lo sustentan. Existe una exposición del demandado en que la parte contra la que se actúa expone sus defensas y excepciones contenidas en lo que es la contestación. Existe una nota importante, por supuesto que la vamos a dejar acá también, que en esta etapa no se puede alegar hechos nuevos,
que no estén en los escritos de demanda y contestación. Se supone, muchachos, que como es un juicio simulado y que esto debería pasar en la vida real, a ustedes como profesionales del derecho, una vez que ya se tenga todo por escrito y a la etapa que hemos llegado para estar en ese juicio simulado, por supuesto nosotros vamos a debatir ciertas pruebas y todos los argumentos tal cual como lo hemos estado estructurando hasta ahora, y vamos a ir paso a paso. En esta parte de la evacuación de estas pruebas, a diferencia del proceso escrito, aquí la inmediación es la clave fundamental en cada juicio, ¿no? Y por supuesto en este juicio simulado, que vamos a tratar en lo posible que sea lo más parecido al real, al que nosotros en nuestra formación como abogado hemos de establecer o debemos afrontar cualquier tipo de demandas y controversias en un tribunal determinado. Entonces se realiza la lectura en este sentido, en lo que es la parte de la lectura de pruebas, la lectura de actas de estas pruebas que no puedan ser evacuadas directamente en la audiencia. Luego existen los interrogatorios, se pasa a los interrogatorios donde se presentan testigos y peritos. Las partes pueden interrogarlo y el juez puede intervenir para aclarar de alguna forma los hechos. Existe una exhibición luego en esta parte de las pruebas. Aquí van a exhibir las pruebas que van a presentar. Se analizan los instrumentos fundamentales en presencia de todos. Se van a analizar, por supuesto, la presencia de la parte actor y la demandada, ¿no? Luego tenemos una conclusión y se produce una sentencia. Para que esto se dé, por supuesto que debe existir un debate donde las partes pueden realizar de alguna forma breves réplicas y contrarréplicas sobre los acontecido en esta audiencia. Existe también un fallo oral. Una vez concluido este debate, el juez se retira de la sala por un tiempo breve, máximo 30 minutos, pero en nuestro caso lo vamos a dejar en 8 a 10 minutos. También incluso el término de las preguntas para cada persona que van a actuar y van a exponer sus alegatos en este sentido, y se vuelve a debatir y pronunciar su decisión en forma oral, indicando el dispositivo del fallo una síntesis de los motivos de hecho y de derecho, que es lo que se busca en este sentido. Aquí les estoy dejando también, muchachos, los roles que intervienen en este proceso civil oral venezolano, que son la figura clave en cualquier juicio, y por supuesto no es la excepción en el juicio simulado. El rol del juez. El juez tiene como función principal ser el director, vamos a llamarlo así, como a ustedes los indicaron, el juez de la orquesta, ¿no? Que es el director de todo el proceso, y tiene la potestad de interrogar, moderar el debate y decidir de forma inmediata. Luego, la otra figura principal que tenemos aquí y que hemos de observar y estar pendiente es el secretario o la secretaria, o quien haga sus veces en esta función de secretario o secretaria. Esta secretaria da entonces la fe pública de lo que ocurre en esa sala de audiencia, en ese tribunal, y levanta el acta del debate y custodia el expediente en todo momento. Es decir, que ella va a estar escribiendo y anotando todos los pormenores, cómo se va a desarrollar esa audiencia en ese debate, en ese juicio oral y público. Luego tenemos un demandante y su abogado, es decir, la persona afectada que de alguna forma está demandando, y por supuesto su abogado que lo representa, ¿no? De forma legal. Parece que tiene que estar debidamente legalizado, es decir, que la ley lo faculte con algún poder suscrito que esté legal para poder actuar en nombre de esa persona natural o persona jurídica. Pero como en este caso lo vamos a hacer de forma persona jurídica, para que intervinieran todos los presentes
Es decir, todos los estudiantes que de alguna forma van a participar y que no se puede dejar a ninguno por fuera, ya que cada quien tiene que participar y aportar hacer su aporte en cuanto al rol que le correspondió. Y tratar, por supuesto, muchachos, de meterse en el personaje, de hacer eh, lo más real posible para que se parezca bueno, en el juicio simulado, que se parezca a lo real, a lo que nos vamos a enfrentar en la calle. Este demandante y su abogado son los que accionan ante el sistema judicial. El abogado debe tener una capacidad de síntesis y oratoria jurídica en este sentido. En una oportunidad preguntaron que si el abogado le indica al demandante no hablar o no confesar algún tipo de hecho, porque para eso él lo está representando. La víctima, bien sea que represente a la empresa o que represente de forma de persona natural, se va a acoger a los lineamientos de su abogado. Para eso justamente están los abogados y son los que de alguna forma realizan las estrategias que ustedes van a seguir. Tenemos entonces seguidamente los testigos y los peritos. Los testigos son órganos de prueba que aportan su conocimiento o vivencia sobre los hechos controvertidos. Así también pasa con los peritos. Estas dos figuras son importantes en un debate, un juicio oral y público, ya que ellos van a dar de alguna forma su testimonio, en el caso de los testigos, su testimonio en relación a los hechos controvertidos, y si han de aportar algún elemento que el perito los va a probar, por supuesto, eso se va a controvertir allí. Es decir, que si se presentó algún tipo de documento que sea de dudosa procedencia o que sea parte del hecho, como una letra de cambio, un cheque, etcétera, etcétera, todo eso se va a tener que probar allí como medio de prueba, ¿no? Por los peritos, en este caso. Luego tenemos la figura del alguacil. La figura del alguacil, por supuesto, es una figura muy importante y que de alguna forma mantiene el orden externo e interno incluso a la hora de que se forme algún tipo de situaciones ruidosas, de que no se acate la normativa y que él tiene que estar siempre pendiente de todo y cada una de las cosas que tienen que realizar, respetando las normativas, ¿no? E incluso las vestimentas de las personas, que sea la vestimenta adecuada, el vocabulario, que haya de alguna forma alguna paz en esa sala de audiencia y que la audiencia se realice de forma armoniosa y de forma pacífica. Ya que como le indiqué, el alguacil es el encargado de alguna forma de dar el orden o de mantener el orden en la sala y denunciar al inicio el acto, cómo se va a realizar el acto, da la bienvenida a las partes, etc. Ahora bien, existe una diferencia con el juicio ordinario, ya que es vital no confundir esto con el juicio ordinario, ya que en la mayoría de las etapas son documentos que se agregan en expediente y no existe una vista pública en este sentido, ya que existe un debate, sino un lapso de informe. No existe un debate, sino un lapso de informes que a veces son las partes escritas, según el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil. El juicio oral entonces es la excepción y se aplica, por ejemplo, en caso de que los derechos de crédito menores o ciertos montos, o en cuanto a las partes acuerden bajo ciertos supuestos. Entonces, de esta forma se va desarrollando lo que es la parte de ese juicio o esa audiencia allí. Aquí yo les establecí, muchachos, de alguna forma también un guión o un croquis de apertura de audiencia oral. Según el Código de Procedimiento Civil, las partes entonces deben intervenir oportunamente y de forma cronológica, tal cual como les hemos
intentado explicarles en varias oportunidades, en las que tenemos que las partes demandantes, la parte demandada, lo que son los abogados de las partes, los abogados de las empresas, los expertos del Banco Central de Venezuela, el alguacil, lo que es el juez, el secretario, los testigos, entre otros, como los peritos, los cuales intervienen en forma cronológica y de acuerdo a los requerimientos del Código de Procedimiento Civil. Respetando entonces de esta forma, muchachos, lo que es el orden de entrada y participación de cada una de las personas que actúan en el juicio, e incluso lo que deben decir o aportar cada una de ellas. Para realizar entonces este simulacro de juicio civil aquí en la sala de juicio de la Universidad José María Vargas, es fundamental atender entonces la diferencia del proceso penal, un proceso laboral, en cuanto al procedimiento ordinario civil, que es predominante y que es escrito. Sin embargo, para los efectos didácticos, como hemos estado requiriendo, y de simulación, recrearemos de alguna forma el momento estelar de lo que es la parte de la oralidad en este proceso. Aquí el juicio va a ser oral. El acto de informe, según el artículo 511 y siguiente de este mismo código, con una audiencia de evacuación de pruebas que lo establece desde el 538 y siguientes del mismo Código de Procedimiento Civil, y que a continuación presentamos lo que es el guión cronológico para el caso del cumplimiento del contrato y daños y perjuicios contra una empresa. Esto va a ser un ejemplo en este sentido, ¿no? El ejemplo que nosotros tenemos es algo parecido o un ejemplo parecido a este que le estoy planteando acá. Es para que ustedes más o menos se amorden a lo que es el sistema, porque ustedes tienen que de alguna forma representar esos roles y esos papeles en ese juicio, donde se requiere entonces también en este sentido, por daños y perjuicios, la indemnización del Banco Central de Venezuela. Fíjense que nosotros tenemos también aquí un participante o un representante del Banco Central de Venezuela, un abogado, ¿no?, de la parte del Banco Central de Venezuela. Ok, tenemos entonces el guión del simulacro, de lo que es el juicio simulado, según el procedimiento civil, los personajes y que aparecen según el orden de aparición, es decir, según el orden de presentación en la sala. El alguacil, que es la autoridad, organiza de alguna forma la sala. El juez es el director del proceso, tal cual como se lo he venido explicando. El secretario es el fedatario público, es el que da fe pública y custodio del expediente, de todo cómo se realiza, cómo se lleva ese debate, cómo se desarrolla ese debate en esa sala de juicio o en ese tribunal. Existe la parte demandante y su abogado, quien reclama de alguna forma el derecho, una pretensión de algún derecho, ¿sí? La parte demandada, que es son representantes y abogados de la empresa, quienes oponen defensa. Recuerden, muchachos, que nosotros tenemos 3 abogados de parte y parte, ¿no? Es decir, 3 abogados que van a representar a la empresa y 3 abogados que van a representar a la parte demandada. Entonces eso debería estar muy bueno para este tipo de oralidad. Existen también en este sentido algunos testigos que incluimos en este juicio simulado, que son los terceros que declaran sobre algunos hechos controvertidos y de acuerdo a lo que se le vaya a preguntar en el juicio. Y finalmente tenemos los expertos del Banco Central, que son los peritos en este sentido, que son los informantes sobre indicadores, algunos indicadores económicos de algún tipo de precio, porque aquí está la pretensión del reclamo de alguno pasivo de honorarios o de algún tipo de contraprestación. Ahora bien, en la primera fase está la instalación de la audiencia. Tienen que prestar atención a esto. La primera parte está la instalación de la audiencia, muchachos, en donde el alguacil
se pone de pie en la puerta e indica de esta forma: buenos días a todos. Ajá. Y se rinde inicio a lo que es la evacuación de las pruebas en juicio por cumplimiento de contrato, en este caso, como lo puse como ejemplo, seguido por el ciudadano Pedro Pérez contra la empresa Impresos El Mejor C.A. Se les agradece entonces guardar silencio y respeto en pie para recibir al tribunal. Recuerden que los primeros que entran, por supuesto, ya sería el público, ¿no? Para estar, una vez que vayan entrando a la figura, ellos se tienen que parar de pie, poner de pie, para que pueda entrar de alguna forma los que van a actuar en el juicio. Primero entra la figura del juez, por supuesto, en este caso. Entra el juez y se sienta. El juez indica: tomen asiento. Este es lo que dice el juez: tomen asiento. Ciudadano secretario, verifique la presencia de las partes y sus apoderados judiciales para el día de hoy. Entonces se toma la fecha del día de hoy, según lo previsto en el calendario procesal. Recuerde que la figura del juez es una figura autoritaria en la cual debe de alguna forma imperar lo que es la parte del respeto, lo que es la parte de ese líder, ¿no? Ese director de ese proceso judicial o proceso civil en este caso. Luego la parte del secretario, donde el ciudadano juez, por ejemplo, dice el secretario: ciudadano juez, se encuentran presentes por la parte demandante el abogado Juan Cortés, en este ejemplo, por supuesto. Es decir, que el secretario va a dar fe de lo que las partes que están presentes en esta sala de audiencia. Y por la parte demandada, los impresos El Mejor, yo puse como ejemplo impresos el mejor, no sé si existirá o no, pero eso es algo ficticio que yo les coloqué allí, muchachos. Y el abogado o la abogada Indira fue mayor, puede ser cualquier Indira. Eso es inventado también, eso es ficticio. Asimismo, se encuentra en el área de espera los testigos promovidos y el experto comisionado del Banco Central de Venezuela. Eso lo manifiesta el secretario. Luego, en la fase 2, se apertura y se hace la juramentación. El juez indica: se declara abierta la sesión de conformidad con el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil. Léanse el artículo 388 y encárnelo, es decir, analícenlo, métanse en ese artículo, revísenlo, qué es lo que tienen que hacer allí, ¿sí? Del Código de Procedimiento Civil, el artículo 388. Entonces, procedemos a la evacuación de las pruebas admitidas, dice el ciudadano juez. Ciudadano alguacil, haga pasar al primer testigo. Entonces, pasa el primer testigo. Entra el testigo de la parte demandante. Aquí actúa entonces ahora la parte demandante. Fíjese cómo va el cronograma. El secretario entonces, haciendo levantar la mano al testigo, le dice que jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto supiere y le fuere preguntado. Entonces el testigo dice: sí, lo juro. Ok, para estos efectos, muchachos, nosotros vamos a utilizar bien sea el Código de Procedimiento Civil o algo que se le asemeje, que donde coloquen ellos su palma, su mano, ¿no? Recuerden que es su mano izquierda, ¿sí? No puede ser la mano derecha. Tiene que ser la mano izquierda ¿cómo se llama? En la Biblia o en la Constitución, y la derecha es la que jura, es decir, ¿sí? La que levanta la mano para el juramento. Miren la mano, ¿sí? Ok. Luego, lo que es el juez, entonces indica: se le advierte sobre el delito de falso testimonio, es decir, indicándole al testigo, en caso de que incurra en lo que es el falso testimonio, ¿sí? Abogado de la parte demandante, proceda con el interrogatorio, indica el ciudadano juez. En la tercera fase, entonces, se continúa
lo que es la intervención de abogados y testigos, donde el abogado demandante indica que con la venta del tribunal, con la venia del tribunal, ciudadano testigo, y le pregunta al testigo: ¿podría usted indicar si usted presenció la firma del contrato en las oficinas de la empresa el día y la fecha antes indicada, según consta en el expediente número tal, tal, tal? Y bueno, por ahí se van ustedes, ya eso es imaginación de ustedes. Ya. ¿Ok? Luego el testigo responde en este sentido, en esa fase 3: sí, estuve presente como asistente administrativo. Si quiere decir algo más, si lo complica o lo deja hasta allí o ve qué más le puede agregar allí, por supuesto, de acuerdo a los hechos. Recuerde que está bajo fe de juramento y no puede incurrir en falso testimonio, ¿sí? Entonces ya eso sería un delito. Ok, indica entonces el abogado de la empresa, interrumpe de alguna forma y dice: objeción, el de la empresa. Objeción, ciudadana juez o ciudadano juez. La pregunta es sugestiva y busca inducir una respuesta. Él se sintió que la pregunta no era una pregunta sugestiva, una pregunta de forma capciosa, que de alguna forma están prohibidas en lo que es el proceso. No se puede indicar o hacer preguntas a los testigos en relación a preguntas que sean malintencionadas de parte de la persona que interroga, ¿no? Entonces indica el juez, de una vez actúa el juez y dice: al lugar la objeción. Es decir, que da lugar a la objeción. Es decir, que no debe de alguna forma hacer pregunta sugestiva al testigo, sino que de alguna forma tiene que acoplarse a los hechos controvertidos y preguntar sin preguntas capciosas. Y entonces el juez indica: a lugar la objeción. Abogado, reformule la pregunta. Incluso le insta al abogado que reformule nuevamente la pregunta sin caer en preguntas sugestivas, ¿no? Que de alguna forma indiquen o quieran caer en error al testigo. Espero que se entienda esa parte. Luego pasamos, por supuesto, a lo que es la fase 4 en cuanto a la intervención del experto del Banco Central de Venezuela. Y el juez indica o pregunta, dice: haga pasar al experto del Banco Central de Venezuela para que ratifique su informe pericial sobre la indemnización de costo. Eso es lo que va a hacer el Banco Central de Venezuela, ¿no? Como le indiqué anteriormente. Luego el experto del Banco Central de Venezuela, ciudadano juez, indica: de acuerdo al mandato de este tribunal y tras revisar los índices de precios consumidos, IPC, y la variación cambiaria, ratifico que el monto adeudado ajustado a valor presente asciende a la cantidad de 3 millones de bolívares y he consignado los cuadros estadísticos en el expediente. Eso es lo que expresa el experto del Banco Central y él consigna los documentos como prueba en esa retaliación que tenemos allí, ¿sí? Indicándolo o de alguna forma dándonos los indicadores de la cuantía de esta cantidad que está suministrada a ella. Luego de esto, ¿verdad? El experto, como habíamos indicado, indica que se utilizó lo que es la tasa referencial al Banco Central de Venezuela, publicada en el ente emisor para el cierre del ejercicio fiscal. Recuerden que la tasa oficial es fundamental en el caso del experto del Banco Central, de acuerdo a la tasa diaria que fije el banco y de acuerdo a los hechos acaecidos, y llevarlo por supuesto a la actualización. Luego entramos, muchachos, en una parte de lo que es la fase 5. Pero antes de esa fase 5 quiero recordarles que cada vez que se dirijan al ciudadano juez tienen que hacerlo de forma respetuosa, de la forma más idónea posible, con todo el respeto hacia la majestad del juez
porque es una figura que es el director, ¿no? Y entonces, por supuesto, merece su debido respeto y es el representante de la ley en este sentido, es el que de alguna forma lleva el control y la dirección de todo el procedimiento. Entonces, por supuesto, merece su respeto y cada vez que ustedes se dirijan hacia él o hacia ella, tienen que hacerlo de la forma más decorosa posible, tienen que levantarse, ponerse de pie y indicar con respeto, con los buenos días, con las buenas tardes, con todo ese tipo de situaciones, e indicarle la situación al respecto. Luego, cuando entramos entonces, ahora sí, en la fase 5, vemos unas conclusiones del acto de informes, ¿no? Recuerde que esto se va a debatir en el transcurso de toda esta situación, de esta controversia, de este proceso. Va a haber una serie de debates y todo se va a estar de alguna forma controvertido. Entonces cada quien de esa forma va a aportar su granito de arena sin perder la hilaridad del asunto, es decir, del proceso. Entonces en esta fase 5 es lo que es la parte conclusiva con respecto a los informes, los actos de informe. En el proceso civil real, esto sucede días después de terminadas, por supuesto, las pruebas. Pero como recuerde que estamos haciendo un simulacro, todo eso tiene que culminar ahí. Como sea, tiene que culminar. Pero que culmine de alguna forma ya sustentado en lo que es las normativas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, en este sentido, en esta quinta etapa de conclusiva, el juez indica que habiendo evacuado las pruebas, se concede la palabra para presentar informes finales. Eso lo manifiesta el juez. El abogado entonces demandante seguidamente interviene y dice: ciudadano juez, ha quedado plenamente demostrado el incumplimiento de la empresa. Las pruebas testimoniales, por supuesto que tienen que nombrar, muchachos, hacer mención el nombre de la empresa, ¿no? Las pruebas testimoniales y el informe del Banco Central de Venezuela confirman el daño patrimonial y solicitamos se declare con lugar la demanda en todos sus extremos. Entonces eso es lo que dice el abogado demandante. Luego interviene el abogado de la empresa que dice: por lo contrario, esta defensa ha demostrado que insistió fuerza mayor y mi representada no cumplió la voluntad, sino las circunstancias externas, y pedimos que se declare sin lugar la pretensión. ¿Qué es la pretensión? Bueno, recuerden que nosotros hemos hablado de la pretensión, es lo que nosotros justamente tratamos en lo posible de buscar, qué es lo que estamos reclamando, ¿no? Esa es la pretensión. Recuerden eso, muchachos, es importante. Luego entramos a una fase sexta, que es la fase de cierre, en el que el juez indica o manifiesta de esta forma: escuchadas las partes, este tribunal se reserva el lapso legal para dictar sentencia definitiva de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Se da por terminada la audiencia. Ciudadano secretario, le indica el juez con voz fuerte y segura: ciudadano secretario, elabore el acta correspondiente para la firma de los presentes. De esta forma, el alguacil en pie, el tribunal se retira, ¿sí? El alguacil indica: todos de pie, todos los que están en la sala, ¿no? Y por supuesto indica: el tribunal se retira. Se retira, por supuesto, el tribunal. ¿Quién está conformado el tribunal? Todos los que están presentes ahí, los tres, ¿no? El alguacil es el último, por supuesto. El juez, el secretario y el alguacil. Ok. Recomendaciones, muchachos, para su simulacro de derecho procesal civil 1. Tener en cuenta que usted tiene que tener todo eso por escrito. El acta. Asegúrese de que el secretario escriba también, por supuesto, o simule escribir, porque está haciendo una simulación, todo lo que sucede, por supuesto. Aquí en nuestro Código de Procedimiento Civil venezolano, lo que no está en el acta no existe, por supuesto. Indica que no existe en el mundo un acto procesal que es el quod nox ex in acti y no están en el mundo, es decir, que no existe en el mundo. Lo que no está escrito no vale, no tiene ningún tipo de valor.
Eso es lo que se refiere el quox non instant actis non ex inmundo. A eso se refiere. Luego, muchachos, tenemos para estas recomendaciones lo que es el respeto. Vuelvo nuevamente a inducir a ustedes el respeto a la autoridad. El trato debe ser ciudadano juez, ciudadano abogado o su señoría, aunque este último es más consuetudinario, es decir, más de costumbre, ¿no? En cuanto a los tiempos, también es importante, muchachos, resaltar los tiempos que debemos nosotros estar claros allí para que esta audiencia, este juicio oral, se pueda debatir, se pueda desarrollar de forma normal y que, por supuesto, dé los frutos que nosotros esperamos. Recuerda que el juez siempre tiene la última palabra sobre cuándo una pregunta es válida o no. Espero que, bueno, que les haya gustado esta explicación y más o menos estén claros dónde van a entrar cada uno de ustedes. Entonces queda de parte de ustedes poner un granito de arena y un poquito de entusiasmo a este juicio, muchachos, y nos veremos próximamente el día viernes, donde estaremos unas horas antes, por supuesto en la mañana. Habíamos quedado a las 11 de la mañana para ensayar un poco, ¿no? Vamos a hacerlo así. Para poner cualquier duda, cualquier cosa, me confirman para estar pendiente. Por acá también, muchachos, le dejo el acta de audiencia que es entregada por el secretario del tribunal para completar lo que es la parte del ejercicio que estamos realizando. El acta de la audiencia es el documento más importante de un juicio simulado, ya que es el reflejo legal de todo lo que ocurrió allí, muchachos. En el proceso civil venezolano, el secretario es quien le da fe a este tipo de documento. Modelo de acta de evacuación de prueba, por ejemplo, tenemos el Tribunal de Primera Instancia en lo civil, mercantil y de tránsito, expediente XXX, las partes, los nombres de las partes, demandante y la empresa demandada. El motivo, cumplimiento de contrato y daños de perjuicio, fue lo que yo coloqué en este ejemplo. Recuerden que el ejemplo de nosotros es diferente. En la ciudad de Caracas, a los 27 días del mes de febrero de 2026, siendo la 1:30 de la tarde, hora fijada por este tribunal para la celebración del acto de evacuación de prueba, de conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, se constituyó el tribunal debidamente formado por el ciudadano juez fulanito de tal, coloca el nombre de juez o el nombre de la jueza, y el secretario fulano de tal. La comparecencia se hace constar la presente las siguientes personas, dejan constancia de todo. Por la parte demandante, el abogado, nombre tal en su carácter de abogado judicial. La parte demandada, el nombre representante judicial de la parte de la empresa. Expertos y testigos, representante de la sala de espera. Y todo el desarrollo del acto. Recuerde que eso es importante, que eso lo está llevando él o lo lleva el secretario. La declaración testimonial. Se procedió a la juramentación del ciudadano, nombre del testigo, quien previo cumplimiento de los artículos 483 y 485 del Código de Procedimiento Civil, respondió a interrogatorios de la parte demandante, hacen una nota en el acta y el testigo afirma que la empresa no entregó la mercancía en el plazo estipulado. La defensa objetó 3 preguntas por ser capciosas o sugestivas, las cuales fueron declaradas con lugar por el tribunal. Luego pasamos a lo que es la experticia del Banco Central de Venezuela, tal cual como le hemos indicado. Compareció el experto, el nombre del funcionario, el experto, tomar en cuenta todo eso. El comisionado por el Banco Central, quien ratificó todas sus partes, el informe técnico sobre lo que es la variación del índice de precio al consumidor, y la manifestación del experto, por supuesto, en cuanto al cálculo de la indexación que se realizó bajo el método de valor presente. Todo eso lo va a explicar él ahí y lo va a aportar a esa audiencia. Arrojando una depreciación monetaria de 15% respecto al capital original. Entonces todo eso se va a manifestar allí en esta acta, ¿no? Luego se concluye y se cierra. Finalizada la evacuación de las pruebas promovidas y admitidas, el ciudadano juez declaró terminado el acto, ordenando que la presente acta sea agregada al expediente. Se le recuerda a las partes que, conforme al artículo 511 del Código de Procedimiento Civil, el lapso para presentar los informes por escrito comenzará a computarse a partir del día siguiente del vencimiento del lapso probatorio, no habiendo más
nada que constar, se termina, se lee y hallada conforme firman los que en ella intervinieron. Entonces tienen que dejar constancia de hacer el simulacro de que cada uno está, por supuesto, firmando esa acta. El juez, el secretario, la parte demandante, los demandados, los expertos, es decir, todos los que intervienen de alguna forma en ese proceso, incluyendo los 3 abogados de ambas partes, es decir, 6 abogados. Consejo para puesta en escena de este juicio. El sello, si pueden conseguir un sello de caucho para estampar el acta final, se hará un testimonio real y un simulacro. Vamos a colocar un sello cualquier sello, pero no necesariamente un sello de la República Dominicana, no, nada, un sello que haga el simulacro que ustedes tienen que colocar allí. La lectura del secretario es importante también. Deben leer la voz alta y al finalizar, antes que todos firmen. Todos tienen que leer, o sea, decir, la lectura del secretario es importante hacerla antes de que ustedes firmen. A eso se refiere. Todos deben firmar, pero una vez realizada la lectura del secretario. Existe un protocolo y que recuerda que si alguien se retira antes de firmar, el secretario debe dejar constancia de que la parte se retiró sin firmar, pero el acta sigue siendo válida, por supuesto. Espero que, muchachos, que les haya gustado esta parte y nada. Por acá les voy a dejar también el discurso del juez para que el estudiante que vaya a hacer el caso del papel del juez tenga de alguna forma como material de apoyo esto que les voy a indicar acá. Este es el momento más importante entonces de nuestro simulacro, el discurso de apertura, ¿no? Que establece la autoridad del tribunal y marca las reglas del juego, basada en lo que es nuestro Código de Procedimiento Civil. El estudiante que interprete el juez debe leer esto con voz firme, pausada y solemne, el discurso de apertura del juez o guión. El juez entonces entra, todos se ponen de pie, se sienta y golpea ligeramente el mazo. Vamos a tratar, muchachos, de conseguir un mazo por allí, y un mazo para poder nosotros de alguna forma simular el juicio, ¿no? Y la mesa. Juez, tomen asiento, ciudadanos. Se declara abierta esta audiencia. Se evacúa lo que es la parte de las pruebas de la causa asignada con el número y coloca el número del expediente. Lo leen, por supuesto, relativa a la demanda de cumplimiento del contrato de daños y perjuicios interpuesta por el ciudadano X contra la entidad mercantil nombre de la empresa. Como director de este proceso, según lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, hago saber a las partes, a los presentes, que este acto se regirá bajo el principio de la lealtad y probidad procesal. No toleraré interrupciones indebidas, falta de respeto, ni tácticas dilatorias que atenten contra la celeridad administrativa. Ciudadanos abogados, tienen el derecho de interrogar y repreguntar. Pero les recuerdo que conforme al artículo 486 del Código de Procedimiento Civil, las preguntas deben ser claras, precisas y no sugestivas. El tribunal decidirá sobre lo pertinente de cada pregunta de forma inmediata. Entonces, el experto del Banco Central de Venezuela, a los testigos aquí presentes, se les exhorta a conducirse. Se les exhorta a conducirse con estricto apego a lo que es la verdad. Entonces, el peritaje y lo que es el testimonio son auxiliares de la justicia. No son de interés particular de las partes. Cualquier falsedad, entonces, será admitida o remitida de oficio al Ministerio Público para que aperture algún tipo de investigación. Ciudadano secretario proceda a dar la lectura del acta de fijación de este acto y verifique si hay alguna incidencia previa que deba ser resuelta antes de recibir la primera declaración. Tiene la palabra, señor secretario. Tips para estudiante que actúe de juez. La postura es importante para el juez. Debe mantenerse erguido y evitar juguetear con bolígrafos o papeles. Contacto visual al decir. Ciudadanos abogados debe mirar fijamente a ambos profesionales para demostrar que él tiene el control sobre la sala.
Uso del mazo. En Venezuela no es obligatorio el uso del mazo, pero sin embargo nosotros lo podemos simular como lo que es. Es más, en una tradición anglosajona no es necesario el mazo, pero sin embargo lo podemos utilizar. Pero en simulacros académicos se usa para dar orden si los abogados comienzan a discutir entre ellos. Y recuerden no estropear lo que es la mesa de la sala de audiencia con ese mazo, así que está pendiente. Pues si nosotros estropeamos eso, vamos a tener que pagar la sala, la mesa. Luego, en el discurso de censura del juez, al momento de retirarse de la sala de juicio, este es el momento de mayor solemnidad donde el juez retoma el control total del debate a fin de la controversia oral y se lleva el expediente para decidir. En el proceso civil venezolano, este acto marca el paso de la que es la parte de la instrucción a la fase de decisión. Aquí tienes algún guión entonces para el estudiante que interpreta el juez en este sentido y el discurso de clausura y retiro del juez. El juez se pone de pie y hace un gesto de autoridad para silenciar lo que es la sala después de los informes finales de los abogados. El juez entonces dice, escuchadas las conclusiones de las partes y habiéndose evacuado el material probatorio de conformidad con los canales legales, este tribunal considera que el debate ha sido suficientemente para ilustrar el criterio de esta judicatura. Ciudadanos abogados, ciudadanos expertos y partes presentes, se les recuerda que según estableció en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el pronunciamiento de la sentencia definitiva debe hacerse dentro de los 60 días siguientes al vencimiento del lapso de informe. No obstante, dada la relevancia de patrimonial de este caso e intervención técnica del Banco Central de Venezuela, este tribunal hará uso de su facultad de lo exhaustivo para garantizar una decisión ajustada al derecho y a la justicia material. Queda constancia en acta de todo lo ocurrido en el día de hoy. Se instruye al ciudadano secretario para que certifique la firma y proceda al cierre del acta de esta audiencia. Entonces, a partir de este momento, el expediente queda visto para la sentencia. Se declara cerrada esta sesión de hoy. Ciudadano alguacil, proceda a desalojar la sala. El tribunal se refiere a deliberar elementos claves del cierre para el análisis crítico. El término visto es la palabra técnica que usa el juez para indicar que ya examinó todo el caso y está listo para el fallo. Referencia de los artículos 251 del Código de Procedimiento Civil dice que es vital mencionarlo porque establece lo que es el lapso legal para la sentencia, para sentenciar, y que un juez no conoce sus lazos y que pierde lo que es la credibilidad en un simulacro. La justicia material es un término constitucional establecido en el artículo 257 del Código 257, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que eleva el discurso por encima del simple papeleo, recordándole a los presentes que el fin del proceso es la justicia, no solo el cumplimiento de forma. Y así los detalles finales para el simulacro: la acción del juez al terminar de hablar. El juez debe recoger sus carpetas, que es decir, el expediente, cerrar su maletín o libro y salir de la sala antes que los abogados. Acción del alguacil: debe gritar en pie para retirar al tribunal mientras el juez sale. Este es el momento culminante del simulacro. En el proceso civil venezolano se sentencia y tiene una estructura rígida, dividida en tres partes: narrativa, motiva y dispositiva. Para este simulacro entonces vemos que el juez suele leer solo la dispositiva, visto lo bueno, o la decisión final, lo que realmente afecta al patrimonio de las partes. Aquí tienes el guión para que el juez regrese a la sala y dicte el veredicto. Aquí les dejo, muchachos, toda la interpretación de cada uno de ellos, tal cual como les he venido explicando. Y bueno, espero que esto se entienda y esté más claro ahora y usted esté más seguro sobre la postura de cada uno de ustedes e intervención en el juicio simulado que vamos a estar realizando en escena próxima para la semana para esta semana, el día viernes, que
que vamos a tener ese juicio, y por supuesto vamos a tener también un juicio para práctica jurídica el día jueves, es decir, jueves y viernes vamos a tener juicio. Así que quedan también cordialmente invitados para que puedan acudir y ver, observar cómo se da este juicio en práctica jurídica. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo y espero que esto le haya servido en cuanto a estos tips o guión que deben realizar en este juicio. De esta forma me despido y nos vemos, Dios mediante, el día para Derecho Procesal Civil 1. Nos vemos el día viernes a las 11 de la mañana, porque el juicio se va a desarrollar a la 1:30, pero debemos practicar un poco antes de la hora para que estén sobre seguro y se sientan más motivados. Y para los alumnos de Práctica Jurídica 1, por supuesto, vamos a estar también una hora antes de iniciar, que también es a la 1:30, y debemos estar a las 11 para practicar ese día. Recuerden llevar algunos refrigerios para compartir con ustedes mismos y ustedes se conozcan. Recuerden que aquí en la casa de estudio de ustedes de la Universidad José María Vargas, ustedes van a sembrar de alguna forma, hacer su aporte, su granito de arena. No nada más van a conocerse a distancia, porque fíjense que en los de online ven las clases de forma a distancia y de forma online, vamos a llamarlo de esa forma, y lo vamos a hacer el juicio de forma presencial. Y bueno, esperemos que todo salga bien en nombre de Dios, y nos vemos entonces para el jueves y viernes, para los que están programados para esa fecha. Aquí también les dejo unos tips sobre las cuestiones previas, léanselo, y cualquier cosa, muchachos, estoy por acá pendiente porque esto tiene que salir bien. Cuídense, nos vemos entonces en los juicios. Cuídense, feliz día.